es las situaciones problemáticas. Esas situaciones problemáticas se van a basar básicamente en lo de hoy. Hoy, ¿cuáles son los problemas que surgen? Configurar el correo, veo que es cotidiano, archivos que no están compartidos, y ustedes ahí es donde me tienen que empezar a retroalimentar y decir, che, mira, acá es común que me hagan consultas sobre tal tema. Bien, ¿cómo lo encaramos? Acá necesito saber cómo, porque la mayoría de la gente no sabe cómo hacer tal cosa, o no entiende, o cada vez que se lo digo se lo tengo que repetir 10 veces. Bueno, ese tipo de situaciones es lo que sería bueno para poder ir generando algún tipo de contenidos más apuntando a lo que vamos a necesitar. Por otro lado, ahí en la página le puse en la parte de los comandos de consola, el otro día puse uso cotidiano específico, puse ejercicios, pero no son para que hagas ejercicios, sino que es decir, che, quiero jugar un rato. Bueno, entro ahí y está el ejercicio y su respuesta para ir controlando a ver cómo le sale, ¿sí? También existen las preguntas y respuestas frecuentes, y hay otras que son las no frecuentes. Es gracioso porque lo digo así, no son frecuentes, pero suelen ocurrir. Porque, por ejemplo, una que siempre me pasa, que el otro día estábamos hablando un poquito, ¿qué es un enlace simbólico? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había un tipo de archivo? A ver, para que quede claro, en Linux hay 5 tipos de archivos. Uno es el archivo de directorio. ¿Por qué digo el archivo de directorio? Porque nada que yo tengo en la computadora es diferente a un archivo. Un archivo y un directorio son en el sistema de archivos iguales. Con la única diferencia es que, digamos, más allá del nombre, la nomenclatura no va a contener nada más que derechos y propiedades. Después tenemos los archivos que decimos que son los enlaces simbólicos. ¿Qué significa un enlace simbólico? Bueno, el enlace simbólico es cuando yo tengo un archivo y necesito como un acceso directo, ¿sí? Para que otro usuario también lo encuentre rápidamente. Entonces, de esa manera nosotros podríamos tener un enlace simbólico a un archivo, una aplicación o lo que sea, y acceder a él desde cualquier lugar sin a veces buscar que esté en el sendero del path. La diferencia con un enlace simbólico rígido o hard es que esos se realizan con la única intención de que si una aplicación, por decirlo, vamos a decirlo vulgarmente, es monousuario, está usando Gabriel solamente, y otro usuario quiere usarla, está bloqueada. El enlace simbólico rígido, duro, hard, lo que genera es una especie de multitarea. Cuando Gabriel necesita ejecutar esa aplicación, llama al enlace simbólico rígido y los demás también. Por lo tanto, cada uno en memoria tiene una copia. Y el archivo original, si lo borro, todos los demás siguen funcionando, porque lo tienen en memoria hasta el momento que dejen de funcionar. En cambio, en uno simbólico, si yo borro el archivo, los demás se les cae. ¿Sí? Los simbólicos livianos son generalmente archivos de configuración, de algún recurso bastante light. En cambio, ese mismo sistema tiene enlaces rígidos. Y los vamos a ver rápidamente. Si entramos en el modo gráfico y vamos al sistema de archivos, vamos a ver que hay carpetas que tienen una flechita hacia la derecha. Bueno, esa es una llamada a un enlace simbólico rígido. ¿Está bien? Entonces, de esa manera vamos a interpretar de que si, por ejemplo, no sé, el Apache, vamos a decir, lo levanta un usuario, ¿sí? Pero en el mismo equipo otro usuario está trabajando y necesita levantar el Apache. Si lo tiene levantado uno, no lo va a poder levantar el otro. El enlace simbólico rígido hace que los dos entren a utilizarlo sin problema. Y dije Apache como podría hacerlo en LibreOffice. Bien.
archivos son los archivos de dispositivo. Si yo enchufo un pendrive, para el equipo se comporta como si fuera una carpeta más o directorio más en mi sistema de archivos. Todos los dispositivos que yo monte en forma automática se van a cargar en la carpeta o directorio barra media. Barra media se utiliza para montar automáticamente. O sea, yo ahora pongo un pendrive en la compu y me aparece disponible para ser cargado, ya está cargado en media eso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos discos rígidos? El segundo lo puse después, o sea, puse la máquina, el sistema, está funcionando y necesito espacio extra para X. Yo pongo un segundo disco, ¿está bien? Pero para poder usarlo debo montarlo. Montarlo, además de tener formato y demás, ¿sí? Tengo que agarrar y decirle que se monte y lo hace en una carpeta que no es media porque lo estoy montando manualmente, aun cuando lo tire por un script. Se carga en la carpeta MNT. El barra MNT es la carpeta de montado manualmente. Si quieren montarlo en otra carpeta, vale. Lo que, por, digamos, sí, una cosa ya estandarizada es que todo el mundo los monta en MNT. ¿Querés montarlo en media? Los montás en media. La única diferencia es que le cambiás la carpeta. Los archivos que se cargan en MNT normalmente son los archivos, digamos, de los dispositivos que no son desmontables rápida, automáticamente. Cuando uno monta un dispositivo automáticamente, en la lista de archivos aparece su nombre, la etiqueta, el label que tiene, y está ahí, está enchufado, te está diciendo, pero no está disponible hasta que yo no lo monte. Para montarlo en modo gráfico es un clic como en Windows y la instrucción mount lo hace en modo consola, ¿sí? Para desmontarlo un mount, ¿sí? O bien el clic en el simbolito de la flechita que hace play. Las unidades de disco, CD, pendrive se montan de eso, pero también hay otros dispositivos que se cargan, ¿sí? Y por lo general los vamos a encontrar en la carpeta barra dev, DE de corta, ¿sí? De device. Ahí hay X cantidad de dispositivos y van a ver que ahí hay unas carpetas o archivos que les van a resultar conocidos porque se llaman TTI1, TTI2, TTI3, que son las consolas. Cuando ustedes entran en modo consola, ¿sí? Están usando un TTI. Y si no entraron directamente, sí, o sea, si entraron sin modo gráfico, seguramente entrarán TT1. Pero si están en modo gráfico, van a poder elegir a cuál consola van a entrar. Los dispositivos nulos, barra del, barra null, es común para utilizarlo para rebote de instrucciones, que me dé resultados. Es una de las características. Y después hay un comando que es bastante interesante, que es el W. Se mataron con los nombres acá. Si uno se busca en Linux, van a encontrar archivos, por ejemplo, el comando who, le dice ese usuario en dónde está logueado. who, quién, me tira en la consola, quién es el, dónde está logueado. Si tengo abierto una consola en modo gráfico, me aparecen dos, el usuario actual. Ahora, el comando W solo es una combinación del who con el uptime. Uptime te dice hace cuánto que estás acá. Entonces el W te muestra, por ejemplo, en la primera columna, el nombre del usuario, en la segunda la consola, desde qué entorno está utilizándolo, cuándo se logueó. Si ustedes ponen W, van a ver que les aparece justamente hace cuánto que están conectados, ¿sí? La carga del CPU y demás. O sea que acá es peligroso poner una letra sola, ¿sí? Si ponemos letra sola a veces es un comando.
Hay varios de letrasola, no recuerdo todos, pero sí, hay varios. Bien. Cuando hablamos de los archivos, que yo le dije que había 5 tipos, dije que había uno que era el archivo de tipo simbólico, tipo de enlace rígido, el archivo comunal, no lo nombré, es el tercero, el cuarto es el directorio, y los archivos especiales son aquellos que representan a dispositivos especiales, las impresoras y demás. O sea que un archivo que genera la conexión de la impresora, además de su configuración, es la representación de ese equipo. Nosotros acá no trabajamos de una manera, en el sistema de archivos se usan lo que se llaman ínodos. Por favor, no inodoros. Ínodos. Los ínodos son pequeñas unidades de información, que es un índice de datos, ¿sí? Que lo genera el mismo sistema de archivos y tiene la característica de un archivo regular, ¿sí? Y lo que puede hacer es identificar cuando hay un faltante. Por ejemplo, se le está trabajando, no tiene UPS, se cortó la luz. ¿Ah? Clásico. 10 minutos, cortó la luz. Encendés. ¿Hace un checklist similar al de todo sistema operativo? Sí. Y obviamente lo que encuentra es que la base de ínodos dice, che, hay algunos abiertos que quedaron así truncos. Bueno, hace una recuperación de información y llegado el caso que hay un problema lo avisa, y no es que les avisa después, sino que les avisa en ese momento. Aun cuando hayan abierto un archivo y se les quedó por la mitad, si es un archivo vital para el funcionamiento, directamente les avisa y no arranca más nada. Y si no, sigue funcionando y recupera todo lo perdido. ¿Tá? Esa es una de las características. Dijimos que los archivos de directorio son también los más importantes. Tenemos el bin, el /bin, es el más importante porque tiene todos los ejecutables más importantes. Bueno, el boot, /boot. El /boot es una carpeta que ustedes hasta la pueden instalar en otro disco rígido. Cuando ustedes hacen la instalación y la hacen manual, pueden decirle que en un disco SSD de 128 ponen el /boot. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que arranca, el proceso de arranque usa ese disco hasta que pasa al sistema operativo en general. Pero solamente el booteo lo hace. Para hacerlo más rápido, podría decir un SSD, ¿no? Bueno, el /dev dijimos que son los de dispositivos. El que más van a usar es el /etc, etc. Ahí están las configuraciones y un montón de chiringolos de estos. Bueno, el home, que es el del usuario. Estoy leyéndolo para no olvidarme de alguno. El /lib es el de librerías, no hay problemas. Dijimos el mount, el media, el opt. Sí, normalmente uno lo hace usar cuando están haciendo aplicaciones de terceros. O sea, si no es una aplicación desarrollada específicamente, es muy común que uno lo instale en /opt. A veces algunas aplicaciones lo instalan solo, no es que lo pongo yo. Entonces, bueno, son aplicaciones de terceros que no son propias de por ahí de la distribución o del entorno. El /root, que es el directorio personal del usuario root, ahí lo que hay ahí adentro solamente es dueño del root. El sbin son los más importantes binarios, ¿sí? El tmp, temporales. El usr son los archivos que utilizan la mayoría de los usuarios. Es decir, cuando se instala el LibreOffice, adentro de /usr hay un enlace simbólico al archivo del Office, digamos, general. De esa manera funciona el trabajo de que todos los usuarios pueden usar el Office a la vez. Y hasta ahora claro, esos son hard. Sí, son hard. Pero ahí en USR se hace el enlace desde ahí hasta donde está instalado.
Y después está la carpeta var. La carpeta var es, digamos, la variedad del sistema, pero también, por lo general, cuando montamos un servidor web, se instala dentro de var. O sea, var es una carpeta que tiene bastantes usos, ¿sí? Les decía que había puesto unos ejercicios por las dudas. Les contamos otro día. Bien, bueno. Una de las cosas que hoy les venía a contar son dos. Hoy una es el tema de la red. La red, ¿cómo funciona en Linux? La red en Linux está gestionada desde dos lugares, simultáneos o no. Eso lo voy a decir yo. Ahora bien, en el modo tradicional, si yo tengo un entorno gráfico, necesito un espacio donde hacerlo, y eso es una carpeta llamada network, que tiene un archivo llamado interfaces. En inglés lo dije, ¿no? Claro. En su interior, con poner dos líneas, levantó la red. Obviamente lo levanté con DHCP. Ahora, si quiero ser un poquito más detallista y colocar una configuración específica, puedo en ese archivo colocar una serie de instrucciones que lo hacen hábil. Por ejemplo, conectarme a un DNS en especial, o por ejemplo, que el gateway sea uno en particular. Por dar un ejemplo, ¿no? En cambio, si lo uso del modo gráfico, existen varias aplicaciones. Hoy estábamos hablando del Wizard, que es una aplicación que está buena, pero tiene falencias porque no se quedó en el tiempo, vamos a decirlo, ¿no? Y desde atrás, y desde tiempo atrás, empezó a trabajarse siempre con el Network Manager del escritorio del GNOME. ¿Qué ventajas tiene el Network Manager? Bueno, visualmente es muy parecido al administrador de red de Windows. O sea que estéticamente no le van a encontrar mucha vuelta. Lo que sí incluye, a partir de este año, novedades. La versión 1.20, creo que es del Network Manager, ha incorporado varias novedades. Por ejemplo, si tengo en un equipo redes inalámbricas, ¿sí?, solas, ¿sí?, va a elegir la red inalámbrica que sea más conocida y que esté mejor en recepción automáticamente. O sea que, vamos a dar el caso, siempre digo lo mismo. Veo una notebook, ¿sí?, llego acá, tengo la contraseña o está abierta, para que tengan todas las redes de VisualSur. Se va a conectar a la que esté con mejor influencia sobre mi equipo, automáticamente. Si es de HCP, se va a conectar automáticamente, y si no, tendré que configurarlo. Si tiene un equipo, una conexión de red inalámbrica, va a seleccionar primero la conexión cableada y luego la inalámbrica. Si yo quiero solo la inalámbrica, tengo que desactivar que esté conectado a esa. No desactivo la conexión de cable, sino que no se conecte a esa de cable, ¿sí? Que no es lo mismo que, digamos, suspender nada más. El Network Manager tiene soporte para modem. Te van a decir, estamos a la altura de otra cosa, pero bueno, a ver, existen hoy modems de tipo USB y Network Manager lo reconoce tranquilamente y no tiene ningún problema. Además, ya está preconfigurado, armado o diseñado para reconocer muchos tipos de VPN. O sea que, si ustedes tienen armada una VPN acá, el Network Manager lo configuran y salen dando con fritas. Es muy sencillo, 2 o 3 pasos y nada más. Y lo interesante es que les permite desde el mismo Network Manager elegir que haya aplicaciones en modo en línea o fuera de línea. Eso es un clásico de los navegadores. Bien, el Network Manager, para no ser menos, tiene la versión consola. O sea que, si ustedes están en modo consola, pueden acceder al Network Manager con NMCLI. NMCLI es la aplicación de consola del Network Manager. Y obviamente, el Network Manager,
NetMClick también puede crear, mostrar, editar, eliminar, activar y desactivar los tipos de redes que quieran y para saber el estado en el que se encuentra la red. NMClick. Network Manager Click, todo junto. Click. NMClick. Click. Sin click. CLK. Click. Ahí te muestra la red que tenés y sus características. Todo te muestra el dispositivo, cómo está conectado en este momento. ¿Sí? No, claro, te dice, mira, está. Eso es lo que hace. Mira, está. Cuando vos quieras, la activo. Este es el modo en una aplicación, dos modos de carga. Perdón. Sí, porque es el formato que tiene cuando es una red de tipo. ¿Cómo era? ¿Te contestó? No me fijé todavía. Hugo. ¿Cómo se llama ahora? La máscara. Ahí no me sale. La máscara, la red de ahí, el formato este sería 255, 255, 255, y este debe ser 255, 255, 00. Por eso te aparecen las barras diferentes. Porque son dos tipografías, tipos de red diferentes. Y acá, que no tenés ruteo en 6. Lo que te está diciendo es la IP que tendría en 6. Eso sí te lo genera. IP4 y IP6 ya están habilitados, o sea que si tienen algún tipo de conectividad con IP6, sale de nuevo con feita. Yo tampoco. 6 es un proyecto en el cual estamos años luz todavía. Bien. No, siempre te vamos a matar. Sí, no vamos a atacar. No, yo no estoy tomando, Bien. En modo consola también es posible generar perfiles. Estos perfiles están buenos porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo clarito. Si acá en el edificio sur hay una configuración de red que es la misma en toda la municipalidad, pero acá se debe rutear de una manera específica. Uno puede armar perfiles. Entonces, cuando entro acá, entro al perfil edificio sur, me voy al palacio, perfil palacio. ¿Sí? No hago ningún ajuste porque ya lo tengo armado de antes y los tengo especificados por perfiles. ¿Está bien? Eso también se puede hacer de modo texto o se genera de modo gráfico. ¿Está bien? O sea, todo lo que el detalle de cómo se genera en modo texto, yo se lo puse en la web porque es una tarea de sentarse a hacerlo y probar que esté haciendo el enlace correcto. No vamos a hacer nada, ¿no? Lo tenés en la página de los apuntes. Si vos te fijás en la lista de menús, hay uno que se llama la red y adentro lo primero que tenés es el Network Manager. En ese apunte hay una aclaración que les quiero hacer. Permiso. Perdón, no. Disculpen. interrumpiendo. Sí. Interrumpí. Todavía no está instalado. Sí, todos colores. Lo habrá instalado. En Nebula por defecto tenés que instalarlo. Porque el Network Manager es el Network Manager. Si no lo tenés, tenés que instalarlo. La versión 3.10 no trae la 10.4. ¿La red? Por eso te digo que, digamos, como yo me basé en todo lo que es Ubuntu, es posible que tengamos alguna discrepancia
en cuanto a que esté o no esté. Funcionan los dos igual. Sí, yo al final. Además, en la 10.4 la única diferencia. Eso no puede servir para lo que Sí, para solucionar yo tengo una cosa, el Network Manager te hace más sencilla la cosa. Hacerlo del modo editor requiere, yo lo puse dentro de la punta S, fíjate que hay un apartado que dice inicio y reinicio de red. ¿Qué significa eso? Ya sea con Network Manager, que has hecho algún cambio grande, ¿viste? Grande en el cuanto que, no sé, diste de alta una VPN, que no la tenías, necesitas reiniciar el servicio, bueno, ahí yo les puse todas las instrucciones de acuerdo a los formatos que tienen de System. Entonces, ¿qué pasa? Si lo tienen como servicio, fíjense que Service Network Manager Restart. Sí. Obviamente, si está el Restart, está el Start y está el Stop. Aclaro. Inicio y reinicio de red. Claro. Ahí están todas las variantes. Sí, acá Que las está, hacemos de modo acá consola, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Se requieren aun cuando el modo gráfico hace cambios grandes, como por ejemplo la VPN. El otro día armé una VPN en una máquina y tuve que reiniciar el servicio porque el VPN estaba cargado en el perfil, qué lindo, pero no lo tomaba hasta que no reinicie el servicio. ¿Sí? Activar y desactivar la red. Sí. Exacto, exacto. Del comando más viejo es el if down y el down if up. If up, if up. Pero hacer referencia a que ese comando del ser viejo hay que instalarlo. No, el comando ese ya está. Y el comando que necesita para reiniciar siempre está. Porque, por ejemplo, el comando para reiniciar el servicio es service. Está. Ya hay servicios. Service, sí, sí. Si vos tenés Network Manager, tenés que decirle Service Network Manager, Network-Manager, Restart. Como todos los servicios pueden manejarlo de la misma manera. Sí, todos los servicios, con excepciones de algunos que no tienen Restart, tenés que podés hacer Stop y Start. Sí. Hay algunos servicios que no tienen Restart. ¿Por la impresión? La cola de impresión en el modo viejo no tenía, en el modo nuevo creo que lo tiene. ¿Trabajás con restart o directamente con stop o start? El reload es recargar, pero lo que pasa es que lo que mejor es que lo reinicies. Sí. Porque es más productivo. Cuando lo reinicias lo das de baja y lo subís. Se le cae todo. Sí, pero es en el servidor. Pero antes de eso usás systemctl. Systemctl te lo hace más rápido todavía. De hecho te aparece una línea. Ya está. Hace el trabajo del init de, que es justamente el manejo inicial. Eso se usa mucho para Apache. Tal cual. Iniciar el servicio Apache. El systemctl lo resume todo. Digamos, si vamos un poquito en línea de tiempo, 10 años ahora, hay muchos comandos que los han creado o mejorado de manera para simplificar la tarea. Por eso es un apartado especial del reinicio de red, porque es algo que normalmente hacemos. ¿Sí? Bien. Bueno. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pusiste? Deshabilitar y habilitar. Ya lo viste. Deshabilitar y habilitar. ¿Viste? Los comandos. Sí. Es un detalle. No, pero tiene los drivers. Sí, pero son
salvo algún viejo arcaico que usa Debian, usa lift up y lift down. ¿No es cierto? No, pero la idea es que Viejo, arcaico y chiquito, así que imagínate, con una buena condición. lo que sucede. Corto. No, es Cristian, no te metas vos. Estamos hablando de lo grande. Bien. Bueno, el manejo entonces de la red es un entorno gráfico o un entorno de comandos. Sí. En el entorno de comandos tenemos que entrar para manejar las interfaces de red en el archivo que está en /etc, /network, /interfaces. Para llamarlo lo puedo hacer con el gedit, para hacerlo en modo gráfico, o con el nano. Entonces podría poner nano, espacio, /etc, /network, /interfaces, y ahí se levantaría el archivo. Ojo a los comentarios. Si lo haces en modo texto, no podés, porque tenés que dar un modo administrativo. Perdón, gracias por decirme. Gente, tienen que ser administradores para hacerlo. No, es psicológico tuyo porque el nano lo aprendí porque me dijiste que lo hice yo. ETC network barra. No, CD para ver si está. Vamos, David. Interfaz. ETC, network, interfaces. Pero no está, lo que quería decir que no está. Porque la versión más nueva ya lo utiliza directamente el Network Manager. El Network Manager hace el trabajo. Ahora, si tenés el texto, ¿viste? Lo utiliza cuando el Network Manager no encuentra una solución. Ya, entonces ahora, ¿sabés la ruta o no? Es la misma. Vos tenés que crearlo ahí. Ah, hay que crearle el archivo. Claro, cuando no está tenés que crearlo. Ah, está El bien. Network Manager es una app que te lo hace más sencillo Está porque bien. tiene su propia carpeta. La carpeta del Network Manager es... Pará que la tengo anotada por acá. Que la memoria del elefante no es tan grande. No, pero no está. Te lo tenés que crear. Sí, sí. ¿El archivo hay que crearlo? Claro, si no ¿Con qué está nombre? tenés que crearlo. ¿Con qué nombre? Interfaces. Si no, no anda. Por eso te parece vacío cuando vos lo pones el nano te lo Por ejemplo, la configuración del Network Manager está en /etc, /network manager, /networkmanager.com. Sí, la tengo que anotar porque no me la acuerdo. Yo sé que está, entonces voy y la busco lo que está, porque no me acuerdo de memoria. Me acuerdo de la red estándar. Que lo usaste durante varios años, ahora esto. Ahí tiene que crear. La verdad es que el Network Manager es que lo hace más sencillo. No, no, pero ahí no. Sí, Ahí el archivo que está para ver. Claro, Es importante. Pero pará, vos la ponés, móvil y un curly. ¿Sacarlo? Y el Wizard. No, porque lo han despreciado totalmente. No, doble guión. Tiene que grabar porque levantaste un entorno para crear. No, el Network Manager está porque ya lo creó. En la imagen está en la imagen. El Network Interface, el que había dicho él que estaría vacío, lo tenés que crear vos. El comando de la parte del Network Manager que está en el... Ahí levantó el entorno. No, ahí te voy a decir. El editor Porque lo vos cuando pones nano. Sí, pero no, pero claro para crear. Para crear. Vos le des la orden de grabar, aunque sea vacío, está creado. Sí, se llama Gabriel. Si vos ahora salís sin guardar, no creo nada. Ni siquiera un vacío. Tenés que darle ¿Por qué preguntas si sabés? control grabar, control X, salir y grabar. Ah, bueno,
igual, Cuando la nueva ya la veo. El comando el network manager se creó la carpeta y que siente que está buscando qué dependencia tiene. Bien. ya se centró Cuando ahorita. la nueva ya la veo. Cuando vamos al archivo de interfaces, la primera instrucción que tenemos que poner es la que reconoce el dispositivo de red. El primer dispositivo de red que conoce es el loop, ¿sí? Es el lo denomina lo. Por eso vamos a encontrar como que la primera instrucción que en muchos está, cuando está el archivo de interfaces, es auto espacio lo. ¿Qué significa? Que hace el loop, en el caso es como el mismo archivo loop de Windows, que cuando usted el 127.01, sería más o menos la misma idea. El primero es el auto lock, pero para configurarlo la segunda línea tiene que decir iFace y fase, ¿sí? Espacio loop, espacio inet, espacio loopback. Eso significa que estás configurando el loopback de la red. Si quiero configurar la red cableada principal, tengo una placa de red sola para hacerlo más fácil. Tengo ETH0. Tengo dos placas de red físicas, ETH0, ETH1. Y así va sumando. Las redes inalámbricas no son ETH, son WLA o WLAN o algunas similares, depende de cómo lo tome el sistema. Ah, no, loopback. Pero lo usa en interfaces. Bueno, la norma dice interfaces. Por eso el Network Manager lo empezó a patear porque se le complicaban esto. Sí, era eso. ¿Me entendés? O sea, porque había solamente uno. Y esto ya No se usa más. Claro, o sea, Lucas es lo que te da la virus y no te da ya queda fijo. Ya queda fijo, por eso te digo, o sea, hay muchos comandos que están quedándose. Le decía, cuando ustedes colocan una dirección de una placa de red, lo que le pueden configurar es la dirección, o sea, address, la dirección, netmask, la máscara de red, ¿sí? El gateway, le pueden configurar también, por ejemplo, el broadcast. Yo estoy hablando en modo viejo, para que se quede, ¿sí? Para que sea fácil de entender. También podríamos hacerle... se puede hacer que existan comandos que se carguen antes o después de reconocer la red. Es decir, que hay un pre y un post que se puede generar en el momento ese. Por ejemplo, yo pongo pre-u. Ejecuta el comando antes que se configure la tarjeta. Entonces, por ejemplo, yo pongo pre-u, no sé, mirar el cielo. Bueno, ese comando lo hace antes de configurar la tarjeta. De modo que hay un pre-up, hay un post-up. O sea que después de configurar la tarjeta hace un comando, ¿sí? Y también hay un pre-down y un post-down. Cuando yo le doy dar debajo de la tarjeta puede ejecutar un comando. Ustedes van a decir, ¿para qué me serviría esto? Miren, el pre-down lo utilizaron en su momento para saber cuándo un usuario se le desconectaba a la red. Porque ¿qué pasaba? Se me desconecta todo el tiempo, qué sé yo, entonces ¿qué hicieron? Un pre-down, se lo cargaron y le tiraba un archivo a la hora. Entonces cuando iban a mirar, che, no se te desconectó todo el tiempo. Estabas entrando a una página que no tenía conectividad, porque la conexión estaba online. ¿Se entiende? O sea, esos son comandos que pueden utilizarse para esto. O sea que tenemos pre-up, post-up, up, son tres de arriba. Tenemos pre-down,
post down y down, o sea, desde abajo. Eso solamente en la configuración de la tarjeta, para que tengan idea. Y si quieren más dudas... ¿Y eso se puede hacer con cualquier cosa o solamente con la tarjeta? No, con tarjeta de red. Con la tarjeta de red. No, pero eso está diciendo que eso es el gatillo. O sea, gente que se mete en la red. Sí, yo sé, pero si eso se puede configurar solamente en tarjeta con un dispositivo. No ¿En todos. tarjeta red o en otro? No, en todos no se puede. Por ejemplo, no sé, cuando sacas un CD. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. No porque es un dispositivo diferente. Porque el tema del CD, cuando lo pones o lo sacás, sí podés tener configurado que te avise cuando montó la lectora de CD. Pero no cuando cambió el CD. Claro. Porque eso va a depender de la ejecución de la aplicación. No depende del dispositivo, cómo funciona el sistema. Yo pongo un CD, pongo la disquetera, la activo, ya lo leyó. Aunque yo no lo haya pedido, ya lo leyó. Sí, no, pero yo estoy diciendo de que si haga una tarea, puse la lectora como cosa. Sí, no, bueno, por eso. Conectar un pendrive. Antes de que conecte el pendrive, una tarea, que ejecute algo y que después de sacar el pendrive que ejecute otra cosa. Eso me refiero. Sí, está bueno. No lo sé lo del pendrive, puntualmente. Claro, es una yo buena... puse el pendrive como un ejemplo. Pero... Claro, lo que pasa es que no hay un pre-pendrive, por ejemplo, porque no es una situación que funciona al arranque del equipo o durante el funcionamiento del equipo. Es algo que se está haciendo desde el día. ¿Y el post? Y el post podría llegar a haber alguna manera de hacerlo. El pre no sé, pero el post seguramente tiene que haber alguna. El pre es difícil en el caso del pendrive o un CD o algo porque... No sabes cuándo va a entrar. Claro. Sí sabes cuándo sale. Claro. Por eso te digo, ahí sería posible ver qué podemos hacer. Es un hilar muy fino. No sé cuál sería la utilidad que sería peor de tenerlo. Sí sería... Lo que pasa es que, por ejemplo, eso funciona con las impresoras cuando no tienen toner, que te mandan el aviso. Pero acá no tenés el sistema que está controlando constantemente si hay algo funcionando en el pendrive. Esa es la gran diferencia. Sí. Por eso, digamos, no tiene esa capacidad para eso. La interfaz de red sí, porque en algún momento se tuvo que cargar, en algún momento se descarga. De hecho, hay un comando de servicio. Y cuando el pendrive hay un token o una llave para que funcione. Es un pendrive. Para el equipo es un pendrive. Ahora, lo que vos ejecutes, ahí yo tengo. Al momento de ejecutar, porque vos pones un pendrive para el token. ¿Y cómo lo autentica? A ver que dé. ¿Cómo hace? Yo pongo el pendrive. Para vos, para la máquina vos dijiste. Es una llave, claro. Yo lo pongo. ¿Cómo es física. que la máquina entiende que eso que yo puse es un token? Por el conocimiento de driver. ¿Cómo? Por el driver. Porque tiene el driver y está funcionando siempre. Sí. O sea que tenés que tener una aplicación que esté justamente lo que decíamos recién. Sí. Alguien está mirando. Hay algo que... Sí. Lo que hablamos el otro día, si hay alguna especie de driver para Linux, que hagan un trabajito. Cuando ponen el token, que lo reconozcáis, y cuando lo sacaron, que le digan no está disponible. ¿Sí? ¿Se entiende la idea más o menos? El problema es ese, si hay algo que está funcionando, está bárbaro, porque está funcionando y está diciendo no estoy, hasta que lo enchufás. Bien. El arma de todo está bien. ¿Bien? Ah, Bien, bueno. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Bien. En el tema de consola, me queda un tema que es la parte de compartir, como una cosa grosa, lo más difícil de todo. Que no es tan difícil. Pero vamos a verlo en la próxima para tenerlo más en claro de cómo funciona. Y aparte vamos a ver si podemos hacerlo jugar un poco eso que nos funcione a nosotros. Para eso le voy a traer el machete, lo van a tener en la mano, en el papel, para que lo puedan copiar, claro, porque si no es un despiole. Si no se van a acordar. Le pongo espacio, va al punto, al igual, es un lío. ¿Eh? No. Bien, la idea es la siguiente. En las aplicaciones que nosotros trabajamos, yo dije Network Manager tiene modo gráfico y modo consola. Ahora, el usuario final, cuando va a trabajar con una aplicación, dice yo necesito hacer una carta. Y hoy, si un usuario tiene que hacer una carta, ¿qué usa? Word. Word. No, está bien.
lo que conviene como parte del equipo de soporte técnico y mesa de ayuda, expliqué como si fuera, podamos reconocer más o menos en qué consiste cada aplicación, porque che, ¿con qué hago tal cosa? Y vos te vas a decir, ¿con qué era que hacía? Porque después me decís, tengo que hacer un texto, lo hago con Writer, el LibreOffice. Tengo el paquete de oficina, ¿sí? Y de repente vino y dice, che, a mí no es demasiado. ¿Te acordás del WordPad? El WordPad, ¿se acuerdan que es la versión media entre el blog de notas y el Word? Bueno, ¿existe algo acá? Sí, existe, que es una aplicación llamada AviWord, lo cual, vamos a ser honestos, se diseñó para eso y mucho más no quedó. O sea que sería un paralelo. Yo lo que me tomé un poco el trabajito de empezar a ver cuáles serían las aplicaciones que ustedes trabajan en Windows hoy y cuáles serían las que trabajaríamos en Linux. Empecé a organizarlas de alguna manera y la que dije, bueno, primero hacer aplicaciones a través de la red o internet. Para soporte técnico, ¿ustedes qué utilizan? Anides. O sea, Anides hay versión Windows, versión Linux. Sí. Totalmente transparente, es lo mismo. TeamWeaver también. O sea, fíjense que ahí no van a tener ninguna historia. Claro, y cuando estábamos en la red local también, antes usábamos Ultra VNC. VNC, que es medio pica bien. Sí. El que funciona también es el X2Go, anda bien. Ah, sí. Después, por ejemplo, bueno, clientes de correo. La aplicación cliente de correo está también cuando ustedes instalan Ubuntu, ¿sí? Que se llama Geary. Geary, con G-E-A-R-Y. No confundir con Geany, que es el blog de notas que tiene de al lado. ¿Qué diferencia hay? Que es como una especie de cliente de correo estándar. No tiene demasiadas cosas estéticamente, anda bárbaro. Si queremos algo mejor, Thunderbird, que funciona en los dos entornos, es una alternativa válida. Ya lo conoce el Thunderbird, no le vamos a agregar nada más. Yo no sé cuán duchos ustedes están en los complementos del Thunderbird, ¿sí? Pero hay un par de complementos que merecen la pena ser rescatados, que son un complemento de enviar más tarde, el Send Later, ¿sí? Yo, por ejemplo, le quiero mandar un mail a Gabriel, pero se lo quiero mandar para jorobarlo, que le suene el teléfono a las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué hago? Hago el mail y le digo, y le decís, mandalo a tal hora. Y yo estoy estudiando en casa, a lo mejor, y a él, ping, le llegó a las 2 de la mañana el teléfono, un mensaje que le llegó un correo. Y también existe en Thunderbird, no sé cómo es la gestión que manejan ustedes, porque ustedes vieron cuando distribuyen correos, enseguida lo creen que dice spam y les bloquea. Bueno, Thunderbird tiene un complemento que permite mandar en copia y lo va mandando tipo newsletter, ¿sí? Y es muy sencillo de configurar, es una pavada biónica y está todo integrado en el Thunderbird. Está claro por las dudas de ustedes si necesitan. Sobre todo, perdón, lo comento porque si ustedes tienen que atacar, por ejemplo, en lo que es prensa o algún tipo de lugar donde hacen difusión. La palabra mágica. Sí. Hoy teníamos un problema con eso en el servidor nuestro. 15 no solo ahora. En 15 minutos lo resolvemos. A ver, ¿tenés alguna manera? Decía entonces, bueno, Chrome, Firefox son navegadores. Sí. Acá una cosa, van a ver que dice Chromium. Sí. Chromium y Chrome, ¿qué diferencia hay? Por si no la conocen, es que el Chrome tiene integrados elementos que son de uso privativo, mientras que el Chromium es más radical de no. O sea, con Chromium no puedo ver Firefox, no puedo ver Netflix. Con Chrome puedo verlo, porque está el complemento Winevine. Tengo que instalarlo a mano y es un descontrol después. Bueno, Telegram, usan Telegram, ¿no? ¿Sí? Muy poco. Poco. WhatsApp. WhatsApp. Sí.
¿Qué otra red de mensajería usan? Usaba en su momento el Facebook, pero después dejó de usarse el Workplace. Está. Porque era pago. Bueno, el escritorio, tenemos la aplicación Telegram Desktop, tenemos la aplicación WhatsApp Desktop, que hay varias, claro que a mí me gusta una, pero no quiere decir que sea la única. Hay una que es hermosa, la instalás en español, divina, cuando lo vas a cerrar te aparece extraña porque es chino. Pero cuando vos lo estás viendo está en español. Pero bueno. ¿Se puede abrir por consola? Se pueden abrir todas por consola. El tema es que la veas. En la parte de oficina le decía, yo soy un fanático de los calendarios. O sea, me gusta estar organizado en los tiempos. O sea, saber lo que voy a hacer mañana, pasado, la semana que viene o el mes que viene cuando tengo un vencimiento. Entonces el calendario para mí es muy bueno. Opción 1, usar el calendario de Thunderbird, lo cual lo puedo integrar con el calendario del teléfono sin problema. Pero también está la aplicación Calendario, que vendría a ser como una aplicación que hay en Windows 10 que se llama Easy Gmail, algo así, que vos te integrás el calendario de Gmail, pero en este podés integrar 4, 5, 6 cuentas que vos quieras sin problema. Tenés una cuenta en Samsung por tu calendario en Samsung. Tenés una cuenta de Gmail por tu calendario en Gmail, las integrás. Y aparecen todos en el mismo calendario. Tomar notas. No sé, cada uno de nosotros tiene un estilo diferente para tomar notas, pero para el usuario la toma de notas a veces en la computadora es importante. En Windows estaban esos stickers en Windows 7. Sí. Los sticky notes. Sí, stick notes. Los stick notes. Acá tenemos, yo sugiero una aplicación que se llama Joplin, que es interesante. Hoplin se llama. Hoplin. Es interesante porque además de tomar notas de cualquier momento, porque está en la barra de tarea, lo levanto, se agrega como un complemento en Firefox y en Chrome. O sea que tomás nota de lo que estás viendo en la página web directamente. Y es un blog de notas que es bastante interesante porque no es el texto como un ardo, sino que le puedes dar formato, es un texto enriquecido. Bueno, paralelo entre LibreOffice y Office, yo siempre lo hago por las dudas. Writer Word, Calc Excel, Impress PowerPoint, ¿sí? Math, fórmulas matemáticas. Y LibreOffice incorpora el LibreOffice Draw. LibreOffice Draw es una especie de Corel Draw. No llega al nivel de Corel Draw, hay que ser honesto, ¿no? Pero no tenés nada, es muy bueno. La consulta con el tema del Calc, sí. básicamente, por el tema de Excel. Todo lo que es manejo, porque tengo casos, por ejemplo, en contaduría y en Hacienda que manejan tablas dinámicas, manejan fórmulas complejas. ¿Van a tener problemas si le pongo el libro? Normalmente no, salvo que hayan generado una macro que específicamente ahí pueden encontrar algún problema. Eso es. Van a encontrar problemas en una función muy sencilla como es la función max. ¿Por qué razón? Porque max en Excel es max y en LibreOffice es max con acento en la A. Por lo tanto, cuando la lee no le encuentro esto. Sí, reconozco que esa falencia creo que lo están salvando porque hubo muchos reclamos. No sé con el tema de las macros. Había un trabajo de importación de Visual al macros de Calc, pero no estoy a último. Sí, el manejo de tablas dinámicas, sí el manejo del solver, sí, no tiene problema. Tablas dinámicas, después está la otra de... Base de datos, no, base de datos sí. Sí, obvio. No, eso no tiene problema. Las funciones clásicas, salvo el Max, andan todas perfectas. Y tiene un par más. Porque, por ejemplo, vos en Excel no tenés números romanos. Y acá sí. Vos podés convertir un número arábigo a romanos, en Excel tenías que armarlo. Tenías que hacer una macro o una función nueva que te lo generara. ¿Sí? Sí, bueno. Pero el Excel está crudo, o sea, está mucho más lejos que el video. ¿Y pero por qué el otro lo tiene y el otro no? Bueno, eso. Yo pregunto. En desarrollo nada. Y pero no te creas, no
te creas, porque... Excel últimamente viene desarrollando más la amigabilidad con el usuario y la estética que funcionalidades nuevas. Y hablando de estética, gracias por hacerme recordar. LibreOffice, todo el mundo, el primero se pega cuando lo arranca, es el modo viejo, la ventanita, vieron, clásica, archivo, editar, ¿no? Es un clásico. LibreOffice ya incorpora sin complementos, no hay que agregarle nada, la opción de visualizarlos como si fuera una cinta. Si tienen puesta la última imagen, entren a LibreOffice y van a ver que aparece así. ¿Estamos en Calc? Calc, por ejemplo. A ver si está. En la parte de configuración también. Sí, ahí lo ves. ¿Entró? No te cargo la opción. Ahora vamos a ver cómo se hace. Una máquina. No, está bien. Para poder hacerlo, si no está visible, vamos a irnos a la parte de, ¿cómo se llama? Configuración, opciones. Sí. Van a ver que hay, en ver barras de herramientas, ¿sí? Fíjense que tienen ahí las opciones, ¿sí? De tamaño de barra de herramientas. Y aparece la palabra omnibarra. Omnibarra es justamente esas barras grandes. O lo puedo activar acá, si la versión me lo deja, o desde el menú, ver, barra de herramientas, omnibarra. En opciones, en herramientas, opciones, configuración, opciones. Y lo ponemos en grande. grande. Omnibarra grande. Acá. Barras de herramientas, omnibarra, ¿ves? Vos vas acá eligiendo el formato de lo que ver. Vamos con todo. Estas son las que se ven. En barra de herramientas, activás la barra que querés. Y vos ahí vas configurándolo. Voy a pasarles el machete que armé para eso. Porque lo van a necesitar en el caso que hagan algún ajuste y se les vaya la barra. Les voy a pasar el cómo acomodar la barra de herramientas. Es una pavada, les digo, son 2 clics. En versiones anteriores, una vez que la ponés, ya queda. Claro, sí, lo que pasa es lo siguiente, hay que decir que lo muestre. Quiero que hagas. Hasta ahora no hizo nada, digo. Yo no vi nada. Yo no veo ningún cambio. Acá está, perdón. Vayan a ver interfaz de usuario. Claro, Una barra automática. Barra única, barra lateral, Sí. es el problema que tenemos con el tipo de cosas. Unibarra, ¿no? Omnibarra. No me parece. ¿La interfaz de usuario? No me parece. Barra esta me la parece. Barra única, barra lateral. En pestaña. Sí, en ver, no recuerdo que elegí, ahorita. Lo tengo así. En la parte de ver. La parte de la interfaz de usuario. Sí, el interfaz de usuario. Barra, dice agrupado. Barra única, barra única. Barra única. No, vuelta, no de vuelta. Ahí va, usuario. Acá, pestaña compacta. Eso, yo le voy a pasar el detalle para que sea lo más parecido a que yo me tomé un día, una tarde, jugar. Sí, pero no se ve como. No, a mí no me gusta. Algunos, no, pará. Vuelvo a decir, son gustos acá, esto es personalización y acá depende del placer del usuario. Otro de los puntos que tiene LibreOffice con respecto al Word, digo, para hacerlo en paralelo nomás, es el tema del guardado de archivos, y eso lo vemos varias veces.
yo le paso un archivo de LibreOffice a Pedro que tiene Word y no lo abre. Al revés pasa, si Pedro me manda un Word, yo lo abro perfectamente con el Writer. Writer es capaz de abrir y exportar a muchos formatos, desde el propietario docx, pasando por los libres ODT y demás. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede configurar eso para que cada vez que guarde, no tenga que, lo hacen una sola vez, guarda por ejemplo en docx. Los archivos de calc los guarda en XLSX. Los archivos de PowerPoint en PPTX. Entonces, ¿qué pasa? Si Pedro ahora con LibreOffice me pasa a mí que tengo un Word, no tengo problema porque yo lo voy a ver en Word y él lo va a ver en Writer. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Eso está en la parte de configuraciones generales. Eso está en la parte de opciones. Cuando vas a aplicaciones, te aparece en guardar y vos tenés que ir cambiando la aplicación y eligiendo el formato. Podés elegir entre el Office 2003 hasta 2003-2007 y si no 2007 a 365. Hasta el 2019. Sí, 365 me lo tomo. 365, sí. Entonces toma la generación completa. Claro, directamente tomás eso. Bueno, aparte de eso, el otro trabajo que normalmente ocurre con el paquete de Office, que suele suceder, claro, no sé cuál es el manejo que tienen de Word los usuarios acá, pero cuando hacen trabajo tipo práctico, portada, encabezamiento, tablas, suele, al mandarse a Word el archivo, tener una diferencia en la numeración de las páginas. Esto se los comento porque me ha pasado que cuando yo envío un archivo de Office, hecho con LibreOffice, a un Word, al otro le aparecen números donde a mí no me aparecían. ¿Está bien? Eso va a pasar. Ahora, si yo no le mando el Word de top, le mando ¿qué cosa? El archivo PDF. Listo, me olvidé el problema. Y LibreOffice tiene la opción directamente de guardar o exportar a PDF en la barra de herramientas para hacerlo más fácil. Con todas las características de seguridad que quieren ponerle, están disponibles. Y hablando de PDF, acá es un archivo que ya tiene incorporado un visor de documentos PDF, el mismo sistema, cosa que cuando ustedes le hacen doble clic se abre ese visor y no necesita instalar nada. Ahora bien, es un visor, nada más. Si yo necesito alguna herramienta más, antes del editor yo uso otro. Por ejemplo, de repente si te quiero pasar a vos un manual en PDF, pero vos no necesitas todas las hojas, las primeras 10. Puedo seleccionar con el PDF Arranger qué hojas le saco o le pongo. ¿Sí? Es un editor no del contenido, sino de hojas dentro del archivo PDF. Como editor de PDF, no hay ninguno gratuito que sea cómodo de usar. No quiere decir que no haya. Porque yo levanto un PDF con una aplicación de gráfico y lo manejo perfectamente. Lo levanto con el LibreOffice, pero tengo que trabajar cuadro por cuadro. No es cómodo, pero puedo hacerlo. Para eso también está la aplicación esta Master PDF, que como tiene una versión Linux también sin registrarla, podés usar tranquilamente sin problemas, pero es una versión privativa. Para escanear documentos, cuando uno instala el sistema, se instala una aplicación llamada XSane. XSane es una aplicación que reconoce el escáner que tengas y te lo pone disponible. Y tiene un entorno de escaneo bastante berreta, por no decir pobre, que está suplantado por el escáner de documentos, que toma parte de él y lo hace mucho más amigable. Se escanea una sola hoja, varias páginas desde alimentador, pueden guardar en formato PDF o JPG, por ejemplo, no hay ningún problema. En la parte de multimedia, ustedes van a decir, y bueno, pero ¿qué necesitamos de multimedia? Un visor de videos. ¿Sí? El reproductor de videos que tenemos, por ejemplo, es celuloide. Celuloide es un visor de videos y nada más. Reproduce, adelante, atrás, subir volumen y bajar.
Para las cámaras web, el Cheese. El Cheese es un clásico programa de cámara web, webcam sencillito, foto, video, efectos, filtros, ¿sí? Después está el Rhythmbox, que siempre me suena difícil decirlo, el Rhythmbox es un reproductor de audio con muchas funciones. Tiene una característica interesante, que ustedes lo minimizan y automáticamente se va a la barra de tareas y tenés que ir puntualmente a decirle desde ahí que lo cierre, no lo puedes cerrar sencillito o lo bajás de servicio, como cuando te jorobas mucho. Y después el reproductor de VLC. El reproductor de VLC es un reproductor interesante porque se pueden convertir formatos de archivo desde ahí. O sea, el menú archivo de ellos permite convertir un formato de video a otro. O sea, que es un reproductor de audio y de video. Normalmente lo usamos de video, pero también es un conversor. ¿Dónde lo podrían usar? Por ejemplo, se me ocurre en el lugar donde hacen difusión de la contenido de prensa, no, solamente si de repente la gente de obras públicas hizo un video de su trabajo, lo pueden armar y ya se lo mandan a la prensa medio armado. ¿Sí? Bueno, en la parte de gráficos existe el GIMP. GIMP es el programa de manipulación de imágenes GNU, que ahí viene su nombre, ¿sí? Que es el Photoshop con las mismas funcionalidades. Yo creo que estéticamente es mucho más sencillo de encontrar las herramientas, pero son gustos del usuario. O sea, estéticamente encontrar las herramientas más rápido y es más sencilla el entorno del usuario, aunque el resultado final es el mismo. Les puedo asegurar que no hay ninguna diferencia y se tarda lo mismo. De hecho, me acordé lo que dijiste hace un rato. Un filtro que Photoshop lo incorporó en el año 2007, GIMP ya lo tenía hace 6 años. Que es, por ejemplo, me acuerdo que es un clonado de imagen, donde desaparece y se te hace, por ejemplo, te sacamos una foto y en la foto no me querés a mí, me borrás y toma todo el fondo perfectamente. O sea, es muy bueno ese filtro. A mí me resulta re difícil el GIMP. El Photoshop lo manejo re bien, pero el GIMP... ¿Por qué? No encuentro la función, todos los atajos de teclado no están. Los atajos de teclado los podés configurar. O capaz que son distintos. Que son distintos seguramente. Sí, seguro. Pero por ejemplo, en la última versión de GIMP... Igual te lo dice cuando vas a montar, te dice el atasco. Cuando sí. lo buscas en el archivo, te dice el atasco. De hecho, te parás en la herramienta y como el tip, te aparece el atasco. Para arrastrar y todas esas cosas me resultan mucho más fácil que Photoshop. Arrastrar. Pero claro, pasa que por ahí vos estás acostumbrado a no ir controlando las capas. Vos trabajás las capas directamente en el objeto. Sí. Claro, acá tenés que estar más concentrado en qué capa estás trabajando. Es la diferencia que yo le he visto. Vos y el formato de guardado lo guardo. ¿Cuál? ¿GIMP? Sí. Lo que vos quieras. Le decís foto.jpg, lo exporta como JPG. Le ponés GMP, GIF, lo que vos quieras. De hecho... Y la otra, y ponele que lo agarre, porque usualmente lo envían a lugares para que se lo impriman. Sí. El formato que tiene Lo es pueden abrir normalmente. Mirá, el formato nativo que tiene es el formato XCF, que está bueno cuando vos guardás una actividad, porque te quedó todo el formato bruto y lo podés seguir modificando. GIMP tiene, yo con los trabajos que he podido hacer hacia afuera, por ejemplo, les voy a mostrar acá algunos formatos como para tener una idea. Exportarlos como. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, Photoshop el PSD. Sí. Y vos querés abrir un PCD. Poner que, claro, no abrirlo en el GIMP, sino que vos lo podés guardar en GIMP, en ese formato, para que después otro lo abra. Vos podés decir que guardarlo en PCD y que lo tome en el Photoshop. Claro, a ver si lo quiero. Sí. Mirá, por ejemplo, estoy leyendo. Tipo de archivo comprimido, sí. Exportar.
Eso cuando el formato estándar. Es que me equivoqué acá, exportar como. Y te permite animación de flick de Autodesk, FLI, FLC, MNPG, XF. ¿Qué más? HC, Data, PS, documento de PostScript, ICO, BMP, imagen de Photoshop, PSD, PostScript encapsulado, bueno, GIF, los formatos JPG. Por eso, compatible con Photoshop. Sí. Por eso acá lo podemos nosotros aquí en el que tengan que mandar algo, ¿viste? Sí, lo armás y lo exportás como archivo de Photoshop. Yo no tuve ningún problema cuando he tenido que hacer un trabajo y lo mandaron hacia afuera y de hecho hay carteles que están en la vía pública que están hechos con GIMP y nadie se entera. Y de hecho el trabajo de PNG es muy dinámico. Levantás los archivos PDF con GIMP. Lo levantás, es más, un archivo que tiene 10 hojas, elegís cuáles hojas y te abre una imagen de cada una y podés trabajarlos en forma independiente. ¿Sabes para qué sirve? De repente vos tenés un PDF que tiene una imagen que es espectacular, que no la conseguís de otra manera, lo levantás de acá y se la sacás y después la trabajás. ¿Se lo podés sacar? Sí, porque la tomas como si fueran objetos. Es muy cómodo para trabajar. Es de costumbre, ¿no? Sí, es costumbre. Yo les digo la verdad que a mí me ha pasado que con GIMP hoy todo. Todos los recursos, los archivos .ico, que viste que son bastante hinchapié, le tirás y salen perfectos. De hecho están los ICO animados que haces con GIMP. Podés hacer los GIF, los haces cómodamente acá y generás película con GIMP también. Está muy bueno. A ver, cuanto más quieras meterle mano, vas a meterle más filtros. Y hay filtros que se pueden incorporar como en Photoshop. Bueno, el LibreCAD es una alternativa al AutoCAD. Yo sé que van a empezar a decir, pero no es lo mismo, los comandos no son los mismos. Sí, ya sé. Pero si vos tenés que ver un plano, te sirve. Si vos tenés que leer un plano que te mandaron por mail, bajás el archivo adjunto, lo abrís con LibreCAD y lo vas a ver. Lo podés imprimir. Lo podés imprimir y se acabó la historieta. O sea que. ¿También? Si LibreCAD es un creador de CAD. O sea, ¿qué vas a hacer para que trabaje con un AutoCAD el uso, digamos? Que genera, tal cual. El que aprendió con AutoCAD, si hubiese aprendido con LibreCAD, hoy AutoCAD no lo usa. Sí. Es así. Encima AutoCAD, viste que depende de idiomas, son diferentes los atajos también. Claro, exacto. Sí. Y no sé si todas las versiones tienen las mismas características. Yo siempre digo que AutoCAD lo he instalado nada más. Se lo instala y se lo deja andar. Sí, y depende de quién te lo pida, porque hay personas que utilizan el AutoCAD en inglés y te lo piden en inglés. Sí. Es una costumbre que tiene. Y no lo mismo si tiene los componentes, por ejemplo, de mecánica, que tiene los componentes de arquitectura. Sí. Ya no es lo mismo historia. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Bueno, te estoy haciendo un paralelo de la imagen. El Paint, para hacerlo más sencillo, tiene un drawing, que es un Paint, pero que para mí permite, como el Paint, formato PNG y demás chirimolitos. También como el Paint, trabaja en lienzo, no con capas, por eso lo puse, porque trabaja como el Paint. Y después el visor de imágenes, que es interesante porque ustedes pueden ajustar la visión de la imagen, rotarla, muy sencillito, y tiene un histograma de colores que también es complemento para aquel que hace la gráfica. Ya con ver la imagen de ahí ya tienen un paralelo de cuáles son las saturaciones, por ejemplo, de la imagen. Editores de texto. Bueno, acá la cantidad de editores de texto que hay es inconmensurable, pero el clásico que viene gráfico es el Gedit o el Geani, son los dos más comunes. Son re fáciles, no hay más nada que agregarle. Incorpora una aplicación llamada Mapas. A ver, si ustedes tienen que irse de ahora a, no sé, a Azul, ¿qué ruta van a tomar? Me dicen, pará que me fijo. Entonces están pensando, ¿cuánto recorrido hay? ¿Cuánto tiempo? Entro a Google Maps, ruta 0. Bueno, en la aplicación Mapas, en la parte de arriba dice, ¿dónde querés ir? ¿Desde dónde? Y te hace lo mismo. Obviamente la regla de internet no te lo da. Acá te pones. No, ese te ubica en el lugar. Y acá te
¿Eh? No, debe ser la de OpenStreetMap. No OpenStreetMap. Por la imagen que se le ve, es OpenStreetMap. Abajo dice OpenStreetMap. ¿Dice abajo? Sí. Es un clásico. Es muy sencillo, pero sí está integrado, eso es lo ventaja. De repente vos, yo te digo porque me ha pasado un agente de logística. Nosotros tenemos problemas con el líder, con tanta consulta que me parece que para programadores. Sí. A mí me pasó que en una empresa logística tienen servicios especiales, entonces de repente les vino bárbaro. Claro. Porque no tenían que estar entrando a ruta C, les tiraba directamente y ya sabían ellos el trabajo. Una cosa muy sencilla, pero no tenían que estar pensando en algo. Anda bien, ¿no? Con altura y todo. Ah, sí. Sí, porque, a ver, toma lápiz de lápiz, sí. Sí, eso me parece que es una librería de Lisp lo que se usa. Sí, por eso, o sea, pero está integrado como una aplicación, a eso voy. Que no tenés que decir, la llamo, no, ya está. Y es más, es un entorno muy agradable porque fíjate que no tiene un menú, tiene la barra de título, tiene todo. No te estorba los costados, que siempre vos estás en los mapas, que corres para allá, que corres para acá. ¿Qué sé yo? A ver, me ha pasado. Yo estuve trabajando un año con gente en una tarea donde yo me llamaban los recorridos, ¿viste? En la provincia. Y me tiraba por acá las capturas. Salían, pero saqué en una noche y preparaba a todas las 10 personas. No lo programaba. Bien. Bueno, cuestiones de accesibilidad. Ustedes van a decir, eso no tiene que ver. Bueno, normalmente no lo tienen en cuenta muchos usuarios, pero es bueno saber que existe la lupa, por un lado, la clásica lupa, que es Magnus, ¿sí? Magnus es la lupa que tiene el entorno, y el onboard es el teclado en pantalla. Me falla el teclado, tengo el teclado en pantalla, obviamente usando con el mouse. ¿Sí? Es muy simpático. Es más, se puede cambiar la distribución del teclado en pantalla y demás. Está bueno. Podés configurar desde acá. No, está muy completito. O sea, te digo la verdad, yo tengo puesto un televisor, una Raspberry, y tengo el teclado chiquitito. Pero hay veces que en chiquitito mis deditos de princesa no les pongo bien. Entonces me levanto el teclado en pantalla y le doy ahí, se va a trastear. Mi dedo de princesa como la A, la B, la C, todo junto. Bien. Como aplicaciones variadas, bueno, analizador de espacio en disco. Es una aplicación que ya viene haciendo la gráfica del disco, pero lo interesante es que si ustedes tienen oportunidad de entrar a ver la aplicación de analizador de espacio en disco, van a ver que es bastante gracioso cómo muestra el espacio utilizado. ¿Cuál? De uso de disco. Analizador de uso de disco. Lo que pasa es que a él le suena la palabra, disco. Ahí está. Usuario. Figura en la carpeta Y el usuario. ¿Qué 58 GB No, disponible. cerveza, a ver, me parece que 49 en total. No, acá es disco. No, ese disco. Ese es el que permite realizar todo el formateo, particionado y demás. Demora porque lo que hace es análisis de las carpetas. Este no es un dir y te tira el máximo. Acá te dice cuánto ocupás. ¿Entró? ¿Empieza a analizar? Te va tirando ahora el análisis. La ubicación de. La platea. Ahora vos fíjate que. Realmente está ubicada así la información. No. Está mostrando en un gráfico el espacio ocupado. Es una estadística nada más.
No, nunca están ubicados así. Sí, no, pero no funciona. Vos no, y la otra vez me preguntaron, ¿hay desfragmentador? No, el trabajo de ínodos que tiene Linux deprecia eso, porque genera todo índices y mucho más rápido que el trabajo de la asignación que tiene de los clusters, vamos a llamarlo así. Había un formato de El RAID-NFS. Porque esto es optimizar. Esto es optimizar el espacio. De hecho, XT4 toma bloques más, digamos, aprovecha más el espacio en el disco. Claro, que el otro no tiene. Bien, perdón, esta aplicación te van a decir para qué me sirve, che, lo que tengo adentro, dónde está, qué es lo que tiene en la carpeta. ¿Sí? Captura de pantalla. En Windows, ¿cómo capturan la pantalla ustedes? ¿Y después? En Paint. Bien, acá tenés todo integrado. Pones imprimir pantalla y ya está hecho el archivo. En la carpeta de imágenes tenés un archivo que se llama captura de imagen de la fecha tal. La carpeta de imágenes. O sea, te ahorraste un par de pasos. Te ahorraste el abrir el Paint, pegarlo, guardarlo. ¿Por qué van a decir? ¿Cómo lo manejamos? Hay uno que se llama Flameshot